Mi novia compartió, estado de la relación, conformándome hasta que algo mejor aparezca. Yo actualicé el mío para que dijera, estado de la relación, ya no me conformo. Luego, mientras ella estaba en el trabajo, empaqué todas sus cosas. Tengo 29 años, trabajo en soporte de TI para una red de hospitales regionales y vivo en una ciudad de tamaño mediano en el Medio Oeste. Mis días son estructurados y predecibles. Normalmente me levanto a las 6, estoy en mi escritorio a las 8 y en casa a las 5:30. Me gustan las rutinas y pago mis facturas a tiempo. Alquilo un apartamento de 2 habitaciones cerca del centro porque prefiero poder ir caminando a los sitios en lugar de conducir a todas partes. Mi novia Jenny tiene 27. Llevamos juntos un poco más de 2 años y se mudó a mi apartamento hace unos 9 meses cuando terminó su contrato de alquiler. Dividimos los servicios públicos, pero el contrato de arrendamiento y la mayoría de los muebles están a mi nombre porque yo ya tenía el lugar. Durante la mayor parte de nuestra relación, habría descrito a Jenny como directa y ambiciosa. Trabaja en marketing para una pequeña startup y habla mucho sobre hacer contactos, subir de nivel y no quedarse estancada. Yo respetaba eso. No soy llamativo, pero soy estable y pensé que ese equilibrio funcionaba para nosotros. Sin embargo, en los últimos meses, su tono cambió. Empezó a hacer pequeños comentarios sobre cómo algunos de sus compañeros de trabajo salían con chicos con mejores coches o títulos más altos. Nada directo, solo observaciones enmarcadas como bromas. Lo abordé pronto y le dije que no me gustaba que me compararan con gente que nunca había conocido. Dijo que estaba siendo inseguro y que necesitaba ser más fuerte. El verdadero problema empezó el fin de semana pasado. Jenny es activa en las redes sociales de una manera que yo no lo soy. Mantengo mis perfiles mayormente privados y rara vez publico. Ella publica a diario. El sábado por la noche, mientras estaba en la ducha, mi teléfono vibró con un mensaje de un amigo en común preguntando si todo estaba bien entre nosotros. Esa fue la primera pista de que algo había cambiado públicamente antes de cambiar en privado. No había discutido con ella ese día. Habíamos comido comida para llevar y visto una serie. Desde mi perspectiva, las cosas eran normales. Aparentemente, no eran normales en línea. Abrí el mensaje y le pregunté a qué se refería. Mi amigo me envió una captura de pantalla. Era la actualización de estado de Facebook de Jenny de esa misma tarde. Lo había cambiado de en una relación a una línea personalizada que decía estado de la relación conformándome hasta que algo mejor aparezca. Tenía un pequeño emoji de risa al final como si eso lo hiciera bonito en lugar de cruel. Al principio, pensé que debía ser una broma interna con sus amigos de la que yo no era parte. Luego vi los comentarios. Un par de sus compañeros de trabajo la estaban animando con cosas como conoce tu valor y no dejes que un hombre mediocre te frene. Un tipo que he conocido una vez escribió algo como hechos. Jenny respondió con un corazón. Otro amigo preguntó si estaba hablando de mí y Jenny respondió con un emoji de encogimiento de hombros y una línea sobre mantener sus opciones abiertas. Se me revolvió el estómago, pero no entré en pánico. Hice una captura de pantalla para mí. Luego dejé mi teléfono y esperé a que saliera de la ducha. No quería enfrentarla mientras estaba acalorado porque sabía exactamente cómo lo enmarcaría. Le encanta convertir cualquier cosa en tú estás siendo dramático. Deja de actuar como una víctima. Eres controlador. Cuando salió, estaba en una toalla mirando su propio teléfono como si nada hubiera pasado. Le dije que recibí un mensaje de un amigo y le pregunté por qué había cambiado su estado de la relación. Apenas levantó la vista. Dijo que era una broma y que necesitaba relajarme. Le dije que la broma era que estaba diciendo públicamente que se estaba conformando conmigo. Puso los ojos en blanco y dijo que estaba demostrando su punto al actuar necesitado. Le pedí que me explicara cuál era ese punto. Dijo que no quería estar con alguien que se tomaba todo de manera personal y que en su mundo la gente publica cosas todo el tiempo. Añadió que si quería una novia que me adorara, debería salir con alguien inseguro y aburrido. Le dije que hay una diferencia entre no ser adorado y ser irrespetado. Dijo que el respeto se gana y que yo me había vuelto cómodo. Luego enumeró cosas que ni siquiera eran problemas reales, como que no la llevo a suficientes lugares elegantes.
Mi trabajo es estable pero no impresionante. No la presiono para que sea mejor. Dijo que era joven y no intentaba encerrarse en una vida que se sentía promedio. Esa palabra, promedio, me golpeó porque estaba muy cargada, como si yo fuera un sustituto del que pudiera mejorar. Le pregunté directamente si se refería a lo que había publicado. Se encogió de hombros de nuevo y dijo que se refería a que no se iba a conformar para siempre y que yo debería estar agradecido de que estuviera siendo honesta en lugar de engañarme. Luego sonrió como si hubiera ganado algo. No estoy orgulloso de esta parte, pero me reí. No porque fuera gracioso. Fue simplemente el momento más claro de toda la relación. Había dicho la parte silenciosa en voz alta. Yo era una solución temporal, una dirección segura, un sueldo estable, un tipo que pagaba el alquiler a tiempo mientras ella mantenía sus opciones abiertas. No grité. No rogué. Le dije que necesitaba pensar y salí a dar una vuelta a la manzana. Eso es algo que hago cuando siento que se me sube el temperamento. Prefiero tomarme 10 minutos a solas que decir algo de lo que no pueda retractarme. En esa caminata, repasé los últimos meses en mi cabeza. Los comentarios sobre los novios de sus compañeros de trabajo, la forma en que de repente estaría demasiado cansada para venir a los eventos de mi trabajo, pero de alguna manera tenía energía para las reuniones de networking. Las veces que bromeó diciendo que si alguna vez conocía a un fundador antes de que se hiciera grande, lo aseguraría pronto. Lo había ignorado como ambición. Ahora se sentía más como ir de compras. Cuando volví, estaba en el sofá publicando historias. Me senté y le dije con calma que no estaba de acuerdo con que me describieran públicamente como alguien con quien se estaba conformando. Dije que si realmente se sentía así, entonces no deberíamos estar juntos. No estaba interesado en convencer a alguien de que me valorara. Dijo que estaba exagerando y que todo el mundo se conforma hasta cierto punto, que las relaciones se tratan de compromisos. Luego añadió que si yo tuviera más empuje, ella no sentiría que se estaba conformando. Lo enmarcó como una evaluación de desempeño. Le pregunté directamente si quería romper. Dijo que no porque yo era estable y bueno con ella. Dijo que la trataba bien y que le gustaba vivir aquí. Simplemente no quería sentirse estancada. Esa palabra otra vez. Así que le dije algo simple. Si crees que te estás conformando, eres libre de irte. No te estoy reteniendo aquí. No respondió a eso. Simplemente pareció molesta, como si estuviera haciendo las cosas inconvenientes. Esa noche, no la toqué. No discutí más. Me fui a la cama y pensé en la logística. El contrato de arrendamiento está a mi nombre. La mayoría de los muebles son míos. Ella tiene sus propios ahorros y un trabajo. No había razón para que ninguno de los dos estuviera atrapado. A la mañana siguiente, actuó con normalidad. Me besó en la mejilla antes de ir al trabajo como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando me di cuenta de que pensaba que esto pasaría. No pasó. El lunes en el trabajo, seguí pensando en lo casualmente que había dicho que se estaba conformando. No fue emocional. Fue estratégico, como si estuviera manteniendo un coche de alquiler hasta encontrar algo más nuevo. No me tomo bien la humillación, especialmente la humillación pública. Pero más que eso, no me quedo donde no me quieren. Durante mi hora de almuerzo, revisé su perfil de nuevo. El estado seguía allí. Habían llegado más comentarios. Una de sus amigas preguntó si estaba manifestando una mejora. Jenny respondió con algo sobre no cerrar puertas demasiado pronto. Estaba disfrutando de la atención. Ese fue el momento en que dejé de debatir y tomé una decisión. No le envié un mensaje de texto. No amenacé. No publiqué nada dramático. Simplemente actualicé mi propio estado de la relación para que dijera estado de la relación ya no me conformo. Sin emojis, sin explicación. En 10 minutos, mi teléfono empezó a vibrar. Un par de amigos en común me enviaron mensajes preguntando qué estaba pasando. Respondí con una línea simple de que Jenny y yo estábamos reevaluando. No la insulté. No discutí en línea. Luego llamé a mi arrendador para confirmar lo que ya sabía.
El contrato de arrendamiento está únicamente a mi nombre. Le pregunté cuál sería el procedimiento adecuado si una pareja conviviente necesitara mudarse. Dijo que como ella no está en el contrato, podía pedirle que se fuera, pero que necesitaba darle un aviso razonable por escrito. Eso era justo. También revisé nuestros gastos compartidos. Los servicios públicos están a mi nombre, el Internet está a mi nombre. Ella me transfiere su parte cada mes. No había ningún enredo financiero más allá de eso. Ninguna cuenta bancaria compartida, ninguna mascota, ninguna compra conjunta que no pudiera dividirse fácilmente. Para cuando llegué a casa esa noche, estaba tranquilo, no enojado, claro. Ella entró una hora más tarde e inmediatamente notó mi estado actualizado. No me saludó. Solo preguntó cuál era mi problema. Le dije que simplemente estaba siendo honesto, tal como ella dijo que lo era. Si ella se estaba conformando, yo también. Y ya no estaba interesado en ese arreglo. Dijo que estaba siendo mezquino y tratando de avergonzarla. Le señalé que ella introdujo el concepto públicamente primero. Yo solo estaba respondiendo. Preguntó si estaba rompiendo con ella por una broma. Le dije que estaba rompiendo con ella por la mentalidad detrás de la broma. Se rió de nuevo, pero sonó más tenso esta vez. Dijo que me arrepentiría de tirar algo estable por mi ego. Le dije que la estabilidad no es lo mismo que el respeto mutuo. Luego le dije que tenía 24 horas para empacar sus cosas esenciales y encontrar otro lugar donde quedarse. Le expliqué que como el contrato de arrendamiento y los servicios públicos están a mi nombre, estaba en mi derecho de terminar el acuerdo de convivencia de inmediato. Dije que empacaría el resto de sus pertenencias con cuidado y coordinaría una hora de recogida dentro de la semana, pero que ya no se quedaría aquí. Me miró como si acabara de hablar un idioma diferente. Por un segundo, pensé que podría procesar lo que dije y cambiar de actitud. En cambio, se rió de nuevo, pero esta vez fue más agudo. Preguntó si hablaba en serio. Le dije que no tomo decisiones de vivienda como un farol. Le recordé que dejó claro que no estaba comprometida a largo plazo. No voy a seguir compartiendo un espacio con alguien que dice abiertamente que está esperando una mejora. Intentó desviar el tema. Dijo que estaba siendo extremo y que las parejas normales pelean y siguen adelante. Le dije que esto no era una pelea sobre los platos o los horarios. Se trataba de cómo ella definió públicamente nuestra relación. Luego cambió de táctica. Dijo que no puede encontrar un lugar en 24 horas. Le dije que no esperaba que consiguiera un contrato de alquiler de la noche a la mañana. Le dije que llamara a un amigo, reservara un alquiler a corto plazo, se quedara con la familia. Tiene opciones. No depende económicamente de mí. También le dije que le devolvería los servicios públicos que ya había pagado por este mes para mantener las cosas limpias. Fue entonces cuando se puso cruel. Dijo que nunca encontraría a alguien mejor que ella, que las mujeres como ella no permanecen solteras por mucho tiempo y que estaba desechando a alguien que estaba fuera de mi alcance. Dijo que mi vida estable era aburrida y que estaría solo en este apartamento preguntándome por qué no podía mantener a una mujer con ambición. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le dije con calma que cualquiera que piense que está fuera de mi alcance es bienvenido a irse. No levanté la voz. No le devolví el insulto. Simplemente repetí que tenía hasta mañana por la noche para empacar lo esencial. Le dije que dormiría en la segunda habitación y que mantendríamos la interacción al mínimo. Me acusó de tratar de controlar su narrativa. Le dije que no hay narrativa, solo hay una consecuencia. Alrededor de la medianoche, empezó a llamar a amigos. Podía oír fragmentos a través de la pared, palabras como increíble, inseguro y controlador. No mencionó el estado que publicó, al menos no en voz alta. No la corregí. No me defendí ante nadie esa noche. Tenía capturas de pantalla. Tenía claridad. Eso era suficiente. Por la mañana, estaba haciendo una maleta. El apartamento ya se sentía más silencioso. Para la noche siguiente, había empacado 2 maletas y algunas bolsas de tela. Se movía más lento de lo necesario, como si esperara que cediera en el último minuto. No lo hice.
Me quedé en la segunda habitación la mayor parte del día y solo salí cuando hizo preguntas logísticas. Seguía tratando de reabrir la discusión. Dijo que la estaba castigando por unas palabras. Le dije que las palabras importan, especialmente cuando reflejan una creencia. Dijo, todo el mundo exagera en línea. Le recordé que lo reafirmó en los comentarios. Alrededor de las 5, uno de sus amigos llegó en coche. Ayudé a llevar su maleta más grande al coche, no por ser amable, sino para mantener las cosas eficientes. No hubo ninguna escena, ni gritos en el estacionamiento, solo un silencio incómodo y su amigo fingiendo no mirarme. Antes de subirse al coche, dijo que esto era un error y que le enviaría un mensaje de texto en una semana disculpándome. Le dije que no lo haría. Cuando se fue, cerré la puerta con llave y me senté en la mesa de la cocina. El apartamento se sentía diferente. No vacío, simplemente tranquilo. Lo primero que hice fue reunir el resto de sus pertenencias en cajas. Ropa del armario, maquillaje del baño, zapatos del estante del pasillo. Etiqueté todo claramente. Tomé fotos del estado de los artículos y las cajas. No porque esperara un drama, sino porque prefiero la documentación. Luego cambié la contraseña del Wi-Fi y cerré sesión en todos los servicios de streaming de la televisión. Después de eso, me senté con mi teléfono. Bloqueé su número. No silenciado, bloqueado. La eliminé de todas las plataformas de redes sociales. También ajusté mi configuración de privacidad para que los amigos en común no pudieran etiquetarme en publicaciones sin mi aprobación. En cuestión de minutos, vi intentos de llamadas perdidas antes de que el bloqueo se registrara por completo. Luego apareció una notificación de mensaje de un número desconocido. Era ella. Escribió que bloquearla era infantil, que los adultos se comunican, que estaba demostrando su punto sobre la inseguridad. Bloqueé ese número también. No estoy interesado en un ir y venir prolongado. Ella ya se comunicó claramente cuando anunció que se estaba conformando. Yo respondí claramente cuando dije que no lo hacía. No hay nada más que debatir. Le envié un último correo electrónico estrictamente logístico. Le dije que podía recoger las cajas restantes el sábado entre el mediodía y las 2. Las dejaría en la recepción. Después de eso, cualquier contacto adicional tendría que ser sobre correo o facturas pendientes. Luego cerré mi portátil. El silencio está subestimado. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Había empacado todo ordenadamente y lo había apilado junto a la puerta el viernes por la noche. También hice una lista rápida de inventario en mi teléfono. Nada dramático, solo categorías de artículos y recuentos estimados. Zapatos 12 pares, vestidos 9. 2 pequeños electrodomésticos de cocina que trajo cuando se mudó. No quería ninguna reclamación futura de que retuve algo. Alrededor de las 11:30, el conserje del edificio me envió un mensaje de texto para confirmar que ella había llamado con antelación. Le dije que las cajas estarían etiquetadas con su nombre y que podría recogerlas entre el mediodía y las 2 como se indicó. No planeaba estar abajo para la entrega. No creo en reabrir puertas que ya están cerradas. A las 12:15, mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Escribió que estaba siendo frío y que después de 2 años, al menos le debía una conversación cara a cara. No respondí. La logística ya se había gestionado. Los informes emocionales son para relaciones que terminan en confusión. Esta terminó en claridad. A través de la ventana, vi llegar su coche. Entró con la misma amiga de principios de semana. Me quedé arriba. Oí el ascensor, luego voces apagadas en el pasillo. 10 minutos después, todo estaba en silencio de nuevo. A la 1:45, recibí otro correo electrónico. Este estaba menos compuesto. Me acusó de intentar humillarla. Dijo que los amigos en común estaban haciendo preguntas y que mi estado actualizado la hacía quedar mal. Afirmó que yo escalé las cosas públicamente. Esa parte casi me hizo reír. Ella preparó el escenario. Yo simplemente me negué a interpretar el papel secundario. Respondí una vez brevemente. Le dije que no comenté sobre su carácter en línea.
No compartí capturas de pantalla. No la insulté públicamente. Simplemente corregí mi propio estado para reflejar mi decisión. Si eso creó incomodidad, fue por lo que ella publicó primero. Luego añadí una línea más. Dije, no me contactes de nuevo a menos que sea por correo o facturas pendientes. Cualquier intento adicional de discutir será ignorado. Después de enviar eso, archivé la conversación y configuré un filtro para dirigir sus correos electrónicos a una carpeta separada automáticamente. No porque estuviera enojado, sino porque valoro mi paz. Para el domingo por la mañana, el apartamento se sentía completamente reiniciado. Su lado del armario estaba vacío. El estante del baño estaba despejado. No había tensión de fondo en el aire. Por primera vez en meses, el espacio se sentía como mío de nuevo. Para el lunes, las consecuencias sociales comenzaron a surgir. No publico mucho, pero la gente habla. Un amigo en común de la universidad me llamó durante mi hora de almuerzo y me preguntó qué había pasado realmente. Dijo que Jenny le había dicho a algunas personas que la eché porque no pude soportar una broma y que entré en pánico por nada. Lo mantuve simple. Le dije que ella describió públicamente nuestra relación como que se estaba conformando hasta que algo mejor apareciera. Le dije que si así era como se sentía, era libre de encontrar algo mejor. Elegí no ser una opción interina. Se quedó en silencio por un segundo y luego dijo que eso sonaba diferente a lo que ella le contó. Le dije que por eso no confío en que otras personas gestionen mi narrativa. Más tarde esa tarde, llegó otro mensaje de un amigo en común. Esta vez era una captura de pantalla de la nueva publicación de Jenny. Escribió algo vago sobre cómo algunos hombres se sienten amenazados por las mujeres ambiciosas y no pueden soportar ser desafiados. Había muchos comentarios de apoyo debajo. No participé. No respondí públicamente, pero sí tomé una captura de pantalla y la guardé con las otras. No porque planee usarlas, sino porque prefiero la documentación sobre la emoción. Esa noche, un número desconocido llamó 2 veces. No respondí. Llegó un mensaje de voz de su hermana preguntando si lo reconsideraría y al menos dejaría que Jenny se quedara otra semana mientras resolvía lo de la vivienda. El tono sugería que la había echado a la calle. Revisé sus redes sociales de nuevo. Estaba publicando desde el apartamento de una amiga, cenando fuera, sonriendo. No era alguien en crisis. Era alguien a quien le habían causado un inconveniente. Llamé a su hermana y me mantuve factual. Le dije que Jenny tuvo un día entero para empacar lo esencial, acceso a ahorros y múltiples amigos en la ciudad. Le dije que le devolví su parte de los servicios públicos y que el resto de sus pertenencias fueron devueltas de forma segura. Dije que no lo reconsideraría. La relación terminó cuando ella declaró públicamente que estaba esperando algo mejor. Su hermana dijo que Jenny puede ser dramática. Eso fue lo más cerca que alguien estuvo de reconocer la realidad. Esa noche, me di cuenta de algo importante. Ya no estaba enojado. Ni siquiera estaba herido. Estaba aliviado. Es agotador ser evaluado como un contrato temporal. Ahora estaba fuera de la evaluación de desempeño. Aproximadamente una semana después de que se mudara, el ruido alcanzó su punto máximo. Un conocido en común me envió un mensaje directo preguntando si realmente eché a Jenny por un estado de Facebook. La sola redacción me dijo que la versión simplificada se había extendido. Le pregunté qué había oído exactamente. Dijo que ella le contó a la gente que me volví controlador, exigí acceso a sus cuentas y le di un ultimátum porque estaba inseguro sobre su éxito. Fue entonces cuando entendí su estrategia. Si podía presentarme como frágil, entonces su publicación original parecía un humor inofensivo. Si yo era inestable, entonces que ella mantuviera sus opciones abiertas parecía justificado. No me defendí públicamente. En cambio, le envié la captura de pantalla de su estado original y una de sus respuestas donde mencionaba no cerrar puertas demasiado pronto. No añadí comentarios. Dejé que el texto hablara por sí mismo. Respondió con una palabra. Oh. Durante los días siguientes, 2 personas más se comunicaron en privado. Mismo patrón. Compartí las mismas capturas de pantalla. Nunca las publiqué.
No la etiqueté. No tomé represalias. Simplemente corregí la información errónea cuando me lo preguntaron directamente. Jenny intentó contactarme de nuevo desde un número diferente. Esta vez, el mensaje fue más suave. Dijo que extrañaba lo que teníamos y que quizás expresó las cosas mal. Afirmó que solo se estaba desahogando por la presión del trabajo y que yo reaccioné de forma exagerada en lugar de apoyarla. Lo leí una vez y no respondí. Hay una diferencia entre un error y una mentalidad. Un error es hablar mal y disculparse de inmediato. Una mentalidad es reafirmarse en los comentarios y llamar a tu pareja, promedio, en su cara. Bloqueé el nuevo número. Unos días después, noté que había cambiado su estado de la relación de nuevo. Esta vez, simplemente decía soltera. Sin mensaje personalizado, sin bromas. La publicación original también había desaparecido. Borrarla no deshace la creencia detrás de ella. Lo que más me sorprendió fue lo rápido que bajaron mis niveles de estrés. Dormí mejor. Me concentré mejor en el trabajo. No estaba esperando comparaciones sutiles o comentarios secundarios sobre subir de nivel. Me di cuenta de que había estado audicionando silenciosamente para mi propia relación. Siempre demostrando que era suficiente, suficientemente estable, suficientemente ambicioso, suficientemente interesante. No quiero competir por el respeto básico. Para el final de la segunda semana, el apartamento se sentía completamente reiniciado. Reorganicé un poco la sala de estar. Moví el sofá, despejé la segunda habitación adecuadamente. Ya no se sentía como un espacio compartido. Se sentía intencional. Ha pasado poco más de un mes. Jenny hizo lo que dijo que haría. Se movió rápidamente. En 3 semanas, estaba publicando fotos con un chico de su industria. Cenas en lugares a los que solía insinuar que debería llevarla. Pies de fotos sobre alineación y crecimiento. Lo vi porque un amigo en común me lo mostró, no porque lo buscara. No sentí nada dramático, ni celos, ni ganas de competir. En todo caso, confirmó el patrón. Siempre estaba buscando un mejor posicionamiento. Eso está bien. Simplemente no es así como yo abordo las relaciones. Hace unos días, envió un último correo electrónico. Esta vez, no era defensivo ni agudo. Era reflexivo. Escribió que quizás manejó las cosas mal y que no esperaba que realmente me fuera. Dijo que la mayoría de los hombres habrían discutido más fuerte. Dijo que la sorprendí. Esa parte me llamó la atención. La mayoría de los hombres habrían discutido más fuerte. Esa era la esencia. Ella esperaba una negociación. Esperaba que yo demostrara que valía la pena conservarme. No esperaba que tomara sus palabras al pie de la letra y actuara en consecuencia. No respondí al correo electrónico, no porque la odie, no porque esté tratando de castigarla, sino porque la conversación ya tuvo lugar. Ella dijo que se estaba conformando. Yo dije que no. No hay un seguimiento productivo para eso. Desde entonces, mi vida ha vuelto a su ritmo habitual. Trabajo, gimnasio, cena con amigos, noches tranquilas sin tensión sutil. No tengo prisa por tener citas. No estoy tratando de demostrar nada. Simplemente estoy viviendo al ritmo con el que me siento cómodo. Si alguien alguna vez siente que se está conformando conmigo, espero que lo diga pronto. Los tomaré en serio la primera vez. No necesito ser el camino de mejora de nadie. Prefiero estar solo que ser el sustituto estable mientras alguien mantiene un ojo en la salida. Esa es toda la historia. No exploté. No la arrastré en línea. No le rogué que me valorara. Simplemente elegí no ser alguien con quien se conformaran. Y eso se ha sentido sorprendentemente pacífico. Historia 2. Mi esposa desde hace 17 años se rió, no se necesitan papeles de divorcio. Solo vete, mientras metía a su nuevo novio en nuestra casa. Con calma, empaqué mis maletas y me fui. Cuando la Oficina Federal de Investigación la llamó a la mañana siguiente, se dio cuenta demasiado tarde de quién era yo realmente. Mi esposa desde hace 17 años me entregó una taza de café esa mañana, no los papeles del divorcio.
No se necesitan papeles de divorcio, dijo, sonriendo con suficiencia como si acabara de ganar un juego que yo no sabía que estábamos jugando. Solo vete. Detrás de ella, en la entrada de la casa que yo había terminado de pagar 2 años antes, estaba un hombre que llevaba una bolsa de lona a mi dormitorio como si ya fuera el dueño del espacio del armario. No discutí. No levanté la voz. Simplemente asentí, subí las escaleras y empecé a empacar. Lo que Camille no sabía, lo que no podría haber sabido, era que yo no era solo su marido. Y cuando su teléfono sonó a la mañana siguiente con un código de área de Washington, D.C., estaba a punto de descubrir exactamente a quién le había dicho que se fuera. Mi nombre es Donovan Mars. Tengo 46 años y durante los últimos 19 años he tenido un trabajo que no existe en el papel como la mayoría de los trabajos. En mi licencia de conducir, en mis declaraciones de impuestos, en los formularios que lleno en el consultorio del pediatra para mis hijos, figuro como consultor de logística para una empresa de cumplimiento de envíos con sede en Norfolk, Virginia. No es exactamente una mentira. Es una tapadera, y una buena, porque las tapaderas tienen que sobrevivir a las cenas y a las reuniones de la Asociación de Padres y Maestros y a cada vecino entrometido que alguna vez me ha preguntado a qué me dedico. La verdad es que he pasado casi 2 décadas trabajando para la Oficina Federal de Investigación. La mayor parte de ese tiempo estuve inmerso en delitos financieros y trabajo de contrainteligencia que me exigían ser, a todos los efectos prácticos, invisible. Mi propia esposa no conocía el alcance total de ello. Fue por diseño. Ese era el trabajo. Pero me estoy adelantando. Y si hay algo que te enseñan 19 años en la aplicación de la ley federal, es la paciencia. Así que, permítanme retroceder y contarles cómo un hombre construye una vida durante 17 años, solo para ver a su esposa entregársela a otro hombre como un juego de llaves de la casa. Camille y yo nos conocimos en Richmond, Virginia, cuando yo tenía 27 años y trabajaba en lo que ella creía que era un puesto de cumplimiento de nivel de entrada para una compañía de transporte marítimo. Ella tenía 25 años, estaba terminando su licenciatura en diseño de interiores en la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, y trabajaba a tiempo parcial en una tienda de muebles de diseño en West Broad Street. Tenía una risa que se oía en toda la habitación, el tipo de risa que hacía que los extraños se dieran la vuelta y sonrieran sin saber por qué. Entré en esa tienda de muebles buscando una estantería y salí 3 semanas después invitándola a cenar. Esa es la versión corta. La versión larga me incluye mintiendo sobre mi función laboral real durante los primeros 6 meses que salimos, lo que suena mal hasta que entiendes que los agentes federales que realizan trabajos adyacentes al encubierto deben mantener la tapadera incluso en sus vidas personales. Especialmente en los primeros años cuando una relación podría comprometer un caso activo. Para cuando le dije la verdad, 3 meses antes de proponerle matrimonio, ya se había enamorado de la versión de mí de la historia de tapadera. Cuando finalmente la senté en mi apartamento en Hull Street y le dije lo que realmente hacía, lloró. No por miedo, me dijo más tarde, sino por alivio porque dijo que siempre sintió que había algo que yo estaba ocultando y pensó que significaba que no confiaba en ella. Le dije la verdad esa noche porque quería casarme con ella, y no te casas con alguien mientras mientes sobre la arquitectura fundamental de tu vida. Ella guardó el secreto. Tenía que hacerlo. Los cónyuges de los agentes en puestos sensibles firman acuerdos de confidencialidad al igual que nosotros. Y Camille firmó el suyo sin dudarlo, sentada frente a mi supervisora de entonces, una mujer severa pero justa llamada Débora Castellano, quien le explicó exactamente lo que el silencio le costaría si alguna vez lo rompía. Nos casamos un sábado de octubre, hace 17 años, en un pequeño viñedo en las afueras de Charlottesville. Mi madre lloró durante toda la ceremonia. Mi padre, un infante de marina retirado que había pasado 30 años enseñándome que la palabra de un hombre es la única moneda que realmente importa, me estrechó la mano después y me dijo que lo había hecho bien. Los padres de Camille, Walter y Denise Ashford, dirigían una pequeña firma de contabilidad en Fredericksburg y brindaron por nosotros con un discurso sobre construir algo que dure. Creí cada palabra de ese discurso. Todavía lo creo, de hecho. Simplemente no sabía que Camille no sería la que lo construiría conmigo durante todo el trayecto. Durante los primeros 10 años, todo fue exactamente como parecía desde el exterior. Compramos una casa de estilo colonial en una tranquila subdivisión en las afueras de Fredericksburg, lo suficientemente cerca de sus padres como para que Denise pudiera pasar sin avisar, lo que hacía más a menudo de lo que a Camille o a mí nos hubiera gustado.
tuvimos 2 hijos. Nuestra hija Harper tiene 15 años ahora, es muy inteligente, juega en el equipo de voleibol universitario y nunca ha sospechado que el trabajo real de su padre implica cosas que asustarían a la mayoría de los adultos. Nuestro hijo, Beckett, tiene 12 años, está obsesionado con construir computadoras a partir de piezas que encuentra en eBay, un niño que hace más preguntas en una sola conversación durante la cena que la mayoría de los interrogadores federales en una semana. Fui entrenador del equipo de ligas menores de Beckett durante 4 temporadas. Llevé a Harper a torneos de voleibol a 3 estados de distancia. Yo era, según toda medida visible, un padre suburbano ordinario que casualmente viajaba por trabajo más que la mayoría. Ese viaje, por supuesto, era el trabajo. Semanas en Miami rastreando redes financieras vinculadas a redes de fraude organizado. Meses en Charlotte trabajando junto a un grupo de trabajo conjunto que investigaba empresas fantasma que lavaban dinero a través de bienes raíces. Un periodo de 6 meses hace 2 años que me llevó a 3 ciudades diferentes que todavía no puedo nombrar en detalle, trabajando en un caso que finalmente condujo a 14 acusaciones federales. Camille conocía la forma de lo que hacía sin saber nunca los detalles. Y durante más de una década, ese acuerdo funcionó. Ella entendía que algunas noches no podía contestar el teléfono. Entendía que algunos viajes no los podía discutir. Entendía, o al menos eso creía yo, que los silencios en nuestro matrimonio no eran un vacío. Eran la forma de la confianza. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver la temporada exacta en que las cosas comenzaron a cambiar, aunque en ese momento, estaba demasiado enterrado en un caso en Baltimore como para notar las grietas que se formaban bajo mi propio techo. Fue hace unos 2 años, justo en la época en que Camille comenzó su nuevo trabajo como directora regional de ventas para una empresa de decoración y diseño de interiores llamada Bellueater Interiors. El trabajo la llevó a las casas de otras personas, a las vidas de otras personas y, finalmente, aunque aún no lo sabía, a la órbita de un hombre llamado Trent Kowalski. Trent tenía 34 años, dirigía su propia compañía de inversión inmobiliaria desde una oficina en el condado de Stafford, y tenía esa confianza fácil y bronceada que proviene de un hombre que nunca ha tenido que explicar una ausencia a nadie. Conducía una F-150 negra levantada con placas de concesionario que nunca parecían expirar para convertirse en una matrícula permanente, el tipo de vehículo que dice, gano buen dinero y quiero que te des cuenta. Camille lo conoció a través de un trabajo de decoración en una propiedad que él estaba remodelando en el condado de Spotsylvania. Sé esto porque finalmente, una vez que las cosas ya se habían torcido, reconstruí la cronología de la misma manera que reconstruyo cada cronología, lenta, metódicamente, con fuentes. Las señales, cuando miro hacia atrás, eran las mismas señales gastadas de las que todo hombre en mi posición ha oído hablar 1000 veces, pero que nunca espera vivir realmente. Camille comenzó a ir a un nuevo gimnasio, un estudio de spinning de diseño a 25 minutos de nuestra casa cuando había un gimnasio perfectamente bueno a 8 minutos. Comenzó a vestirse de manera diferente para sus jornadas de puertas abiertas. Nada dramático, solo lo suficiente como para que Denise, su propia madre, lo comentara en una cena familiar. Comenzó a mantener su teléfono boca abajo en el mostrador de la cocina, una mujer que durante 15 años había dejado su teléfono por ahí desbloqueado sin pensarlo 2 veces. Me di cuenta. Por supuesto que me di cuenta. 20 años de trabajo de investigación federal no se apagan cuando entras por tu propia puerta. Pero aquí está la parte que creo que sorprende a la gente cuando la explico. No la confronté de inmediato. Y no fue porque estuviera en negación. Fue porque sé mejor que casi nadie que en el momento en que muestras tus cartas en una investigación, pierdes tu capacidad de ver el panorama completo. Y una pequeña y fría parte de mí, la parte que había pasado 2 décadas construyendo casos ladrillo por ladrillo, trató mi propio matrimonio exactamente de la misma manera que trataría a un objetivo. Observé. Recopilé. Esperé. Me tomó 4 meses construir una imagen completa. Y quiero ser honesto con ustedes sobre algo. Esos 4 meses fueron los más solitarios de toda mi vida. Más solitarios que cualquier asignación encubierta. Más solitarios que cualquier periodo de 6 meses lejos de mis hijos. Porque durante esos 4 meses, todavía le preparaba el café todas las mañanas. Todavía la besaba para despedirme.
Todavía me sentaba frente a ella en la cena y le preguntaba por su día, y ella me contaba historias sobre clientes y proyectos de decoración que ahora sabía, gracias a un vistazo discreto a su calendario de negocios durante un fin de semana en que los niños estaban en casa de mis padres. Que eran medias verdades en el mejor de los casos. La confirmación llegó un martes de marzo. Le había dicho a Camille que volaba a Atlanta para un viaje de consultoría de 3 días, lo cual por una vez era realmente cierto ya que estaba cerrando un caso de delitos financieros que se había comido la mayor parte de mi año. Lo que Camille no sabía era que mi vuelo de regreso aterrizó 6 horas antes de lo que le había dicho, un pequeño hábito operativo que había arrastrado del trabajo sin siquiera pensarlo. Viejos instintos. Nunca anuncies tu hora real de llegada si no tienes que hacerlo. Entré en nuestra entrada de coches en Fredericksburg justo después de las 2 de la tarde y encontré la F-150 negra de Trent Kowalski aparcada en mi sitio en el garaje y el Lexus de Camille medio subido al césped como si hubiera salido con prisa esa mañana sin pensar dónde aparcaba. Me senté en mi coche durante un largo momento, de la misma manera que me había sentado fuera de 100 objetivos de vigilancia a lo largo de los años, y sentí algo que solo puedo describir como una extraña calma clínica que se apoderaba de mí. No rabia, todavía no. Solo el mismo enfoque constante que aplico a cualquier amenaza confirmada. No entré ese día. Quiero ser claro sobre eso porque sé que algunas personas que escuchan esto se preguntarán por qué un hombre no irrumpiría por su propia puerta en ese momento. Pero he pasado mi carrera aprendiendo que lo peor que puedes hacer cuando finalmente tienes la confirmación es actuar por emoción antes de entender el alcance completo de lo que estás enfrentando. Así que, salí marcha atrás de la entrada. Conduje hasta una cafetería en Caroline Street y me senté allí durante 2 horas haciendo algo de lo que no estoy orgulloso, pero de lo que no me arrepiento. Empecé a construir un expediente sobre mi propia esposa. Durante las siguientes 6 semanas, hice lo que hago para ganarme la vida. Reuní registros financieros, a los que, como su marido, tenía todo el derecho legal de acceder. Encontré cargos en un hotel boutique en Stafford. 4 fines de semana separados durante 5 meses, siempre reservados a nombre de Camille. Siempre pagados con una tarjeta de crédito que ella pensaba que yo no conocía porque la había abierto 8 meses antes y hacía que el extracto se enviara a un apartado de correo registrado a la dirección de Belluater Interiors, pensando que eso era inteligente. No lo era. Encontré el historial financiero y comercial completo de Trent Kowalski, que, y esta es la parte que importaría enormemente más tarde, reveló algo de lo que Camille claramente no tenía idea. La compañía de inversión inmobiliaria de Trent, la que financiaba la camioneta y las camisas a medida y la confianza, estaba bajo investigación activa por la Comisión de Corporaciones del Estado de Virginia por lo que parecía un esquema clásico de fraude inmobiliario, remodelar propiedades. Utilizando tasaciones fraudulentas y compradores ficticios para inflar los valores de los préstamos, luego incumplir y quedarse con la diferencia. Era de poca monta en comparación con los casos en los que había trabajado, pero era real y era lo suficientemente adyacente a lo federal como para que se lo señalara a un colega en la oficina de campo de Richmond casi como una cortesía profesional. Sin mencionar por qué conocía el nombre de Trent Kowalski en primer lugar. No confronté a Camille. Seguí entrenando los partidos de béisbol de Beckett. Seguí llevando a Harper a los torneos. Seguí durmiendo en la misma cama que una mujer que algunas noches le enviaba mensajes de texto a otro hombre a 1 metro de mí mientras yo fingía leer expedientes de casos en mi portátil. La gente me pregunta ahora cómo me las arreglé, cómo un hombre mantiene la compostura mientras su matrimonio se desintegra silenciosamente a su alrededor. Y la respuesta honesta es que la compostura es la única habilidad que he pasado 2 décadas perfeccionando. No es que no lo sintiera. Sentí cada parte de ello. Simplemente no dejé que controlara lo que hacía a continuación. La mañana en que finalmente todo estalló no fue una mañana que yo elegí. Fue una mañana que Camille eligió. Y creo que ese detalle importa porque te dice algo sobre en quién se había convertido durante esos meses. Era un jueves. Estaba en la cocina preparando café, la misma rutina que había seguido durante 17 años, cuando Camille bajó las escaleras ya vestida, peinada, maquillada a las 7 de la mañana de un día en que no tenía programada ninguna jornada de puertas abiertas. Detrás de ella vino Trent Kowalski cargando una bolsa de lona, caminando por mi pasillo de entrada como si lo hubiera recorrido 100 veces antes, lo cual más tarde me enteraría de que así era.
Donovan, dijo Camille, y no había ningún temblor en su voz, nada del nerviosismo que podría haber esperado de una mujer a punto de hacer estallar a su propia familia. Creo que es hora de que seamos honestos el uno con el otro. Dejé mi taza de café y esperé porque eso es lo que haces. Dejas que la otra parte hable primero. Dejas que te digan lo que creen que saben. He estado viendo a Trent desde hace un tiempo, dijo, gesticulando ligeramente hacia él como si estuviera presentando a un colega en un evento de trabajo, y quiero el divorcio. Quiero decirles que sentí que mi pecho se hundía, y en cierto modo lo hizo. Pero lo que dije en voz alta fue simplemente, de acuerdo. Esa sola palabra pareció desconcertarla más de lo que esperaba. Claramente había ensayado para las lágrimas, para la ira, para alguna versión de mí derrumbándome frente a ella y su nuevo novio. Y en cambio, se encontró con un hombre que ya había pasado 4 meses de luto por un matrimonio que ella pensaba que apenas estaba terminando ahora. No se necesitan papeles de divorcio, dijo entonces. Y esta es la frase que se me ha quedado grabada todos los días desde entonces, la frase que recordaré hasta que muera por la forma en que sonrió cuando la dijo. No una sonrisa nerviosa, una satisfecha. Solo vete, Donovan. Esta es mi casa ahora. Miré a Trent, de pie en mi pasillo, sosteniendo su bolsa de lona como si se estuviera mudando a un dormitorio universitario. Y miré a Camille, de pie en la cocina que habíamos renovado juntos 5 años antes, la cocina donde le había enseñado a Beckett a hacer tortitas, la cocina donde Harper había hecho sus deberes todas las noches desde el jardín de infancia. Y dije, está bien. Luego subí, empaqué 2 maletas con la misma eficiencia metódica que aplico a una asignación de campo, y me fui. No discutí sobre la casa. No discutí sobre nada. Y pude ver en la cara de Camille justo cuando salía por la puerta principal que mi silencio la inquietaba mucho más de lo que lo hubieran hecho los gritos. La gente que está preparada para una pelea no sabe qué hacer cuando la pelea no llega. Me subí a mi coche, conduje hasta un Antonin junto a la ruta 3, me registré en una habitación y me senté en el borde de la cama durante mucho tiempo. Pero aquí está lo que Camille no entendió, lo que ninguna cantidad de ver programas de crímenes reales o leer formularios de divorcio la había preparado. Le había dicho a un agente federal que se fuera de su propia casa sin luchar, y no tenía absolutamente ninguna idea de que el hombre que acababa de humillar frente a su novio había pasado las últimas 6 semanas compilando silenciosamente un expediente sobre ese mismo novio que estaba a punto de detonar toda su vida. Esa noche desde mi habitación de hotel, hice 2 llamadas telefónicas. La primera fue a mi abogada, una mujer aguda y sensata llamada Priscilla Vance, que se había encargado de asuntos patrimoniales y familiares para empleados federales durante más de una década y a quien había contratado discretamente 2 meses antes, justo cuando confirmé la aventura porque soy, si no otra cosa, un hombre que se prepara. La segunda llamada fue a un colega que conozco desde Guántico, un agente especial supervisor llamado Reginald Lakefer, que ahora trabajaba en delitos de cuello blanco en la oficina de campo de Richmond. El mismo colega al que le había mencionado casualmente el nombre de Trent Kowalski semanas antes sin explicar la conexión personal. Reggie, dije cuando contestó, ese nombre que te di hace unas semanas. Kowalski, ¿en qué punto está ese caso? Hubo una pausa en la línea, el tipo de pausa que me dijo que Reggie ya sospechaba que había algo más en mi interés que una cortesía profesional. Qué curioso que preguntes, dijo. Hemos estado trabajando en ello durante unos 2 meses. El Estado lo ha estado investigando por el fraude de tasación, pero una vez que tiramos del hilo, va más allá. Fraude electrónico a través de las fronteras estatales. Al menos 3 víctimas que hemos confirmado, probablemente más. De todos modos, planeábamos actuar contra él en las próximas semanas. Le conté todo a Reggie entonces, no porque lo necesitara. La investigación en realidad no requería mi historia personal con Camille Trent, pero porque 19 años de entrenamiento me dijeron que ocultar un conflicto de intereses material a un colega que trabaja en un caso adyacente a mi propia vida era exactamente el tipo de cosa que acaba con carreras y desecha casos. Reggie escuchó sin interrumpir y cuando terminé guardó silencio por un momento. Donovan, dijo finalmente, lo siento, hombre. Eso es duro. Luego, después de otra pausa, sabes, esto no cambia la cronología de la investigación. Ya íbamos a por él. Lo sé, dije. No te pido que cambies nada.
Te lo digo porque necesitas saberlo y porque quiero asegurarme de que nada de esto parezca que usé mi posición para ir tras el tipo que se acostó con mi esposa. Reggie se rió, no sin amabilidad. Para que conste, el tipo iba a ser acusado contigo o sin ti en la escena. Simplemente te casaste en medio de un caso federal activo. Esa es la parte de esta historia que incluso a mí me cuesta creer a veces, a pesar de que viví cada segundo de ella. Trent Kowalski no era solo un entrenador personal o un aficionado al gimnasio que había encantado a mi esposa con una bonita camioneta y una sonrisa segura. Él era, sin que Camille lo supiera, el objetivo de una investigación activa de fraude electrónico multiestatal que se había estado gestando durante meses antes de que él pusiera un pie en mi casa. Camille se había enamorado de un hombre que era, por cualquier definición legal, un criminal que ya estaba en el punto de mira del gobierno federal. Y no tenía ni idea porque Trent había construido exactamente el mismo tipo de historia de tapadera con ella que los hombres como él siempre construyen. Inversor exitoso, hecho a sí mismo, un hombre que escapaba de un divorcio difícil, le había dicho, cuando en realidad Trent nunca había estado casado, un detalle que Camille solo aprendería más tarde y demasiado tarde para que importara. Pasé esa noche en el Antonin haciendo algo que no me había permitido hacer en las 6 semanas desde que lo había confirmado todo. Me permití sentirlo. No la ira, todavía no, sino el duelo. 17 años es mucho tiempo para construir algo con una persona e incluso sabiendo lo que sabía, incluso habiendo pasado semanas preparándome para exactamente este resultado. Hay un tipo particular de vacío que viene de ver a alguien a quien amaste durante la mayor parte de tu vida adulta sonreír mientras te dice que te vayas de tu propia casa. Llamé a mi padre esa noche, el infante de marina retirado, y le conté lo que pasó. No dijo mucho. Nunca lo hace. Pero me dijo una cosa que se me quedó grabada. Un hombre que se prepara para la tormenta no se ahoga en ella. Solo se moja un rato. Eso es lo más cercano a la poesía que mi padre llega, y era exactamente lo que necesitaba oír. A la mañana siguiente, un viernes, conduje hasta la escuela de Harper y Beckett antes de la primera clase, algo que casi nunca hago, y me senté con cada uno de ellos por separado durante 10 minutos en la sala de conferencias de la oficina principal que el consejero escolar me dejó usar. Les dije, tan gentil y honestamente como pude, que su madre y yo nos íbamos a divorciar y que pasara lo que pasara después, nada sobre cuánto los amaba iba a cambiar. Harper lloró. Beckett hizo una serie de preguntas muy prácticas de niño de 12 años sobre dónde iba a dormir y si todavía podría conservar la configuración de su computadora, lo que de alguna manera me hizo reír por primera vez en semanas. Les dije que había encontrado un lugar cerca, que para ese momento ya lo tenía, un alquiler de 2 dormitorios a unos 15 minutos de su escuela, porque pasara lo que pasara, no me iba a convertir en un padre que desapareciera de la vida diaria de sus hijos. Ese viernes por la tarde, mientras firmaba el contrato de alquiler, Priscilla Vance me llamó con una actualización. He presentado la documentación inicial, dijo. Dadas las revelaciones financieras que has proporcionado, y dado lo que me has contado sobre la propiedad, creo que estás en una posición mucho más fuerte de lo que Camille se da cuenta. La casa, resultó, importaba más de lo que Camille entendía porque 3 años antes, cuando las tasas de interés bajaron, había usado una modesta herencia de mi abuela para saldar por completo el saldo restante de nuestra hipoteca. Un hecho del que Camille fue testigo pero cuyas implicaciones legales aparentemente nunca había procesado por completo bajo la ley de Virginia y dada la forma específica en que la propiedad y el pago se habían estructurado junto con un acuerdo financiero posnupcial que habíamos firmado años antes. Durante un periodo en el que la propia Camille había insistido en proteger nuestros activos prematrimoniales individuales después de ver a sus propios padres pasar por una disputa comercial desordenada. La casa no era tan simplemente suya como parecía creer de pie en esa cocina. Pero la casa fue, francamente, la parte menos interesante de lo que sucedió a continuación. El sábado por la mañana, menos de 48 horas después de que Camille me dijera que me fuera, estaba sentado en mi nuevo alquiler bebiendo café de un vaso de papel porque aún no había desempacado las cajas de la cocina, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Denise, la madre de Camille. ¿Has hablado con Camille hoy? Decía. Algo está pasando en la casa. No tiene sentido. No había hablado con Camille, y no planeaba hacerlo, no directamente, todavía no. Todo a partir de ese momento pasaba por Priscilla. Pero la curiosidad, o quizás algo más cercano a la inevitabilidad, me hizo llamar a Reggie en su lugar.
Ejecutamos la orden de registro esta mañana, me dijo Reggie, y pude oír el bajo zumbido de actividad detrás de él, charlas de radio, puertas, el caos controlado particular de una acción federal coordinada. La oficina de Kowalski en Stafford, su residencia y otra dirección que surgió durante la vigilancia. Hubo una breve pausa. Tu antigua dirección, Donovan. Aparentemente, había estado guardando algunos de sus archivos comerciales y un portátil allí. Me senté allí en mi alquiler mayormente desempacado, sosteniendo un vaso de café de papel que se había enfriado, y dejé que eso calara. Camila había dejado que Trent metiera su bolsa de lona en mi casa el jueves por la mañana, sonriendo mientras me decía que me fuera. Y el sábado por la mañana, menos de 48 horas después, esa misma casa tenía agentes federales dentro, ejecutando una orden de registro relacionada con una investigación de fraude electrónico multiestatal porque Trent Kowalski, el hombre que ella había elegido por encima de 17 años de matrimonio. Aparentemente había decidido que mi antiguo hogar era un lugar conveniente para esconder pruebas que no quería que encontraran en su propia oficina. Reggie me llamó de nuevo esa noche después de que todo se hubiera calmado y me dio una imagen más completa, las partes que no estaban clasificadas, las partes que tenía derecho a saber tanto como colega, y francamente como un hombre cuya vida había sido arrastrada en medio de todo. La compañía de inversiones de Trent Kowalski había estafado al menos a 6 víctimas en Virginia, Maryland y Carolina del Norte, utilizando tasaciones de propiedades falsificadas para asegurar préstamos mucho más grandes de lo que las propiedades realmente valían. Para luego incumplir y embolsarse la diferencia a través de una red de sociedades de responsabilidad limitada fantasma. Las pérdidas totales se estimaron en poco menos de $2.3 millones. Se enfrentaba a cargos que podrían meterlo en la cárcel por una década o más. Y Camille, de pie en la cocina de una casa que los agentes federales ahora estaban registrando con órdenes judiciales y bolsas de pruebas, se vio obligada por primera vez desde que lo conoció en esa propiedad remodelada en el condado de Spotsylvania, a confrontar el hecho de que el hombre seguro, bronceado y conductor de una F-150 por el que había destrozado su matrimonio no era en realidad el inversor exitoso que se había presentado. Era, según el informe de arresto que leí 3 días después, un hombre que había estado llevando a cabo la misma estafa básica durante casi 4 años, pasando de una relación a otra. Siempre encontrando a una mujer con un hogar estable y una naturaleza confiada para que le sirviera de aterrizaje suave entre esquemas. Camille me llamó el domingo por la noche. Casi no contesto, pero 17 años de matrimonio no desaparecen por completo en el momento en que alguien te dice que te vayas, y algún viejo instinto me hizo coger el teléfono. Estaba llorando, del tipo real, no una actuación. Y me preguntó si yo lo sabía. Le dije la verdad, que era que había señalado su nombre a los investigadores federales semanas antes porque su historial financiero se había cruzado en mi escritorio durante una revisión profesional completamente separada. Y que no tenía idea ni razón para creer que ella estuviera involucrada con él en ese momento específico, ya que solo confirmé la aventura en sí mucho después de que su nombre ya estuviera en el radar de los investigadores. Eso fue y sigue siendo completamente cierto. Nunca usé mi posición para apuntar a Trent Kowalski porque se acostaba con mi esposa. Usé mi posición, como se me exige, para señalar a un presunto criminal a las autoridades apropiadas. El hecho de que esos dos hilos estuvieran enredados no fue algo que yo diseñara. Fue algo que descubrí. Camille no me creyó del todo al principio, y honestamente, entendí por qué. Es extraño que te digan que el hombre que humillaste en su propia cocina resultó estar ya silenciosamente conectado con la caída del hombre por el que lo dejaste. Pero durante las siguientes semanas, a medida que el caso contra Trent se desarrollaba, y mientras Camille se veía obligada a pasar por su propia entrevista con los investigadores federales, no como sospechosa, no tenía conocimiento ni participación en su fraude, sino como testigo que sin saberlo le había proporcionado un lugar para esconder pruebas, la forma completa de lo que realmente había sucedido se asentó sobre ella. La situación de la casa se resolvió de una manera que sorprendió incluso a Priscilla, quien me dijo que rara vez había visto un acuerdo de divorcio moverse tan rápidamente una vez que tanto las realidades financieras como las legales se aclararon. Camille, enfrentando la posibilidad muy real de ser arrastrada más profundamente a una investigación federal simplemente por asociación, y enfrentando el hecho de que el acuerdo posnupcial protegía el capital que yo había construido en la propiedad. Aceptó un acuerdo que me dio la casa directamente, junto con la custodia física principal de Harper y Beckett, mientras ella conservaba sus cuentas de jubilación y una división justa de los activos matrimoniales restantes.
No fue vengativo. Me aseguré de eso. He pasado mi carrera creyendo en la proporcionalidad, en asegurar que las consecuencias coincidan con las acciones en lugar de las emociones. Y no estaba interesado en destruir a Camille financieramente por despecho. Estaba interesado en asegurar que mis hijos tuvieran estabilidad y que el hogar en el que habían crecido siguiera siendo suyo. Han pasado 6 meses desde esa mañana de jueves en la cocina. Trent Kowalski se declaró culpable de cargos federales reducidos a cambio de cooperación contra 2 asociados que lo habían ayudado a falsificar las tasaciones. Y actualmente está cumpliendo una sentencia de 4 años en una instalación federal en Carolina del Norte. Camille se mudó a una casa adosada a unos 20 minutos de la escuela de Harper y Beckett. Lo suficientemente cerca como para que los intercambios de custodia sean fáciles, lo suficientemente lejos como para que no nos encontremos constantemente en el supermercado. Somos cordiales ahora. Más cordiales de lo que esperaba ser capaz de ser, honestamente. Ella está en terapia, lo que me contó ella misma sin que se lo pidiera durante un traspaso de custodia hace unos meses. Y creo que lo dice en serio cuando dice que está tratando de entender por qué tomó las decisiones que tomó. Regresé a la casa de la que Camille me dijo que me fuera. La misma cocina, el mismo pasillo por el que Trent caminó con su bolsa de lona como si fuera el dueño. Harper está de vuelta en su antigua habitación. Beckett ha reconstruido la configuración de su computadora en el mismo escritorio. Algunas noches todavía me quedo en esa cocina preparando café y pienso en el momento exacto en que Camille sonrió y me dijo que no se necesitaban papeles de divorcio. Y pienso en lo cerca que estuvo de tener razón. No porque se hubiera salido con la suya, sino porque durante unas 48 horas creyó genuinamente que había ganado. La gente me pregunta a veces, principalmente colegas, si lamento no haberla confrontado en el momento en que me enteré. Si desearía haber gritado o arrojado algo o hecho cualquiera de las cosas que la gente espera que haga un esposo traicionado. No lo hago. 19 años de trabajo federal me enseñaron que las personas que pierden al final son casi siempre las que actuaron primero y entendieron después. Camille actuó primero. Sonrió en esa cocina porque pensó que entendía todo el panorama, y no era así. Pensó que estaba terminando un matrimonio con un consultor de logística de nivel medio que se rendiría en silencio. Lo que realmente hizo fue decirle a un agente federal que se fuera de su propia casa 2 días antes de que los colegas de ese agente entraran por la puerta principal de su nuevo novio con una orden de registro. A veces pienso en las palabras de Reggie, que Trent iba a ser acusado independientemente de mí. Eso es cierto. Y me aferro a esa verdad porque nunca quise ser el tipo de hombre que usara su placa como arma en su propio matrimonio. No necesité hacerlo. La verdad hizo el trabajo por sí sola. Siempre lo hace, eventualmente, si eres lo suficientemente paciente como para dejarla. Harper me preguntó hace unas semanas, durante uno de nuestros viajes a un torneo de voleibol, si era feliz. Es el tipo de pregunta que hacen los jóvenes de 15 años cuando intentan entender si los adultos a su alrededor están realmente bien o simplemente están actuando como si estuvieran bien por el bien de los niños. Le dije la verdad, de la misma manera que he tratado de decirle la verdad sobre la mayoría de las cosas desde esa mañana de jueves. Le dije que la felicidad no era realmente la palabra para ello todavía, que todavía estaba procesando lo que significaba reconstruir una vida a los 46 años después de 17 años, pero que estaba estable. Estaba sólido. Y la estabilidad, le dije, suele ser aquello sobre lo que se construye la felicidad si le das suficiente tiempo. Camille nunca envió esos papeles de divorcio. Al final, no necesitó hacerlo. Los presenté yo mismo 3 días después de esa mañana de jueves a través de Priscilla Vance, silenciosa y eficientemente, de la misma manera que he manejado cada cosa difícil en mi vida profesional. No se necesitan papeles, me había dicho, de pie en mi cocina con una sonrisa en su rostro. Casi tenía razón. Simplemente nunca imaginó lo rápido que el suelo bajo sus pies se movería o cuán poco control tenía en realidad sobre un final que pensó que ya había escrito. Saben, sigo volviendo a esta idea cada vez que escribo estas historias. La persona más tranquila en la habitación suele ser la que ya está 3 pasos por delante. Donovan no ganó porque gritó más fuerte o luchó más duro. Ganó porque esperó, observó y dejó que la verdad hiciera el trabajo por él. Y honestamente, creo que a muchos de nosotros nos vendría bien ese recordatorio.
No siempre tienes que reaccionar en el momento. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es simplemente permanecer en silencio y dejar que las cosas se desarrollen. En fin, esa es mi opinión. Déjenme saber lo que piensan en los comentarios. ¿Lo habrían manejado de la misma manera que Donovan?